Buenas tardes, estamos aquí en Merengue Merengue, el mejor programa de las tardes. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí, la verdad, me apasiona, ¿no? Vamos a hablar de moda y para eso tenemos aquí a tres invitados increíbles. Tenemos a Belén Esteban, tenemos a Carmele y tenemos a Rafa Mora que nos van a hablar de moda, ¿no? Os dejo con ellos, me contáis qué os parece. Pero yo tengo una duda. ¿Cómo podemos aquí hablar de moda con estas cosas que llevan puestas que son trapos? ¿Me dices a mí tú vas de choni poligonera? Bien vestida que voy. Esto será del mercadillo. Es moda. ¿Moda? Sí. Moda es yo. De Chano. ¿Jorge? ¿Chanel? Sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cállate, que no sabes Calla, pronunciar. calla. Mucho Garrulo. la moda, pero a mí me importa mucho cantar. Yo soy un tsunami, una chica, no sé. Ay, madre mía, qué fuerte lo que acaba de pasar. Que Carmele se nos acaba de volver loca y se ha ido. O sea, tenemos que ir a publicidad un momento porque de verdad yo quiero solucionar lo que pasa con Carmele. Que no te vayas. ¿Carmele? Es que tío, va. Carmele, que no te vayas. ¿Y a Carmele ¿Qué se ha ido? A saber qué ha pasado con ella. Hola, buenas tardes. Ja, me río en tu cara, payaso. Kebab intermedio. Kebab de los intermedios. Ay, salsa mayonesa con pipi. Yo esto no me lo voy a comer, ¿me entiendes? Sí, hombre, ¿Me kebab entiendes? de acelgas con carne de rata muy... Preparo la acelga. Espera un momento, por Andreita, tú no te Preparo- comas esto que no es pollo. Preparo la carne, por favor, sujetas el kebab. Y ahora tiene Mira, que sujetar la ahora delante. ponemos un momento, por favor. Saco pañuelos Kleenex todos los días que va Kilim en la calle Almacera de Pipi, esquina con caca. Y tenemos toner que va Kilim, todas especializadas. También el que va con Saddam Hussein y todo bien. Ahora yo le pongo la mayonesa con pipi. Se pone mayonesa pipi. No cae cae demasiada mayonesa pipi. ¡Qué asco! Se pone mayonesa y se pone rico todo. Rico, ¿qué cámara? Todo bien, cámara. Cámara, mira. Que va con el pipi. Tenemos la mayonesa. Se va a caer. Pero todo rico, Todo que va todos los días de 5 de la mañana a 9 de la tarde. Y todo bien, se come tebaquilín, calle Almacera, pipi, esquina, caca. Me lo llevo todo. Muchas gracias. ¿No quiere que va? No, gracias. No. Oferta también, 1 por 2. Tú pagas 2 kebabs y te llevas uno. Solo uno. Pero pagas 2. Muchas gracias, de verdad, tebaquilín. Adiós, Adiós. Hola. Comprar? Regalo. No. Regalo, amigo. Regalo, amigo. No. Regalo de amigo. Regalo, de verdad. Gracias, gracias. Bueno, acabamos de volver de publicidad y no tenemos presentador. Me parece que este programa es un poco socialista. Debería de reinar aquí Franco. Yo solo lo dejo. ¿Le entiendes? Qué fuerte que Carmele se nos ha ido, o sea, se me ha ido un coche delante de las narices, pero bueno, no hay más remedio, tenemos que continuar el programa y después de la publicidad, como habíamos prometido, teníamos un invitado sorpresa muy especial, está con nosotros Cristiano Ronaldo. Buenos días a todos. Buenas, Cristiano. Estábamos hablando así un poco de moda, ¿no? Y yo siempre te he admirado mucho porque tú estás muy casas y tal, y tienes muy buen sentido de la moda, ¿sabes? Háblanos tú de moda, de lo que opinas. Yo de moda, yo soy mucho de moda, ¿no? Porque ahí en Portugal todo el mundo va de moda, ¿no? En Portugal todo el mundo va vestido con la camiseta del Real Madrid. No, porque el Real Madrid es una insignia, ¿no? Como estos personajes que seguro que no han vestido... Aquí somos todos del Barça, perdona. Somos todos del Barça. Perdona. En el grupo... ¿Robó el partido, Barça? ¿Robó el partido? En primer lugar quiero dar gracias a este programa y a este equipo que no estaría aquí sin todos ellos, ¿no? Porque es un orgullo y un placer. A ver, no, perdonar, pero yo creo que
Es muy fuerte que ahora estéis hablando del Barça, ¿no? Ya ha pasado mucho tiempo. Creo que deberíais centraros más en el tema que hemos venido a hablar de la moda, porque si os vais por las ramas, al final esto se va a hacer muy largo y nos queda poco tiempo de programa. Claro, yo creo que esta gente inculta, ¿no? Que no- ¿Perdona? Sí, gente inculta como tú que se gana la Yo vida. soy muy de los tonta. demás, te gana la vida de los demás. Yo tengo mis estudios como todo el Tú, mundo. por ejemplo, ganas dinero jugando con el Real Madrid, 12 millones. Por eso puedes comprar ropa buena. Yo también te llevo ropa buena, mira. Tú eres una Johnny. Yo, Tony, yo, Sí, sí. princesa ¿Princesa de qué? del barrio, ¿Del barrio? ¿Del barrio o del banco? del barrio, de mi barrio, el Lo mejor. mejor son comprar mis zapatillas nuevas, ¿eh? Comprar mis zapatillas nuevas, ¿no? Que están a la venta por 99,99 céntimos en el Corte Inglés. ¿Qué es lo mejor? Yo marco tendencia. Yo, mira lo que llevo en la espalda. ¡Soy Ronaldo! ¡Por favor, la estrella mundial! Es que esta gente inculta que se gana la vida. Yo hablando de Inculta tú, que vas al Madrid. ¿Sí? Está el Barça. Es lo mejor. Viva España. Es lo mejor. Yo también digo, viva Portugal, porque Portugal es Portugal es mierda. Portugal va a invadir España. Sí. Va a ganar la Champions. O Madrid va a ganar la Champions, sin duda alguna. No. Ahora voy a llamar a mi amigo Mourinho y le voy a sacar todo. Bueno, perdón, nos estamos volviendo a ir. Volviendo a mi tema, yo siempre me ha gustado tener una opinión pues de un profesional, ¿no? ¿A ti qué te parece mi ropa, Cristiano? Ay, tu ropa es muy bonita. ¿Dónde te la has comprado? Es que, por ejemplo, gente honrada como Jorge Javier, esta es la que da vida a España. Esto es lo que da vida a España. Ropa que marca tendencia. Ropa que todo el mundo quiere comprarse. Pues muchas gracias, Cristiano, porque siempre ha sido un honor, ¿no? Que tú me digas que mi ropa está bien, no sé, y además, pues tampoco, pues ya que has criticado la de Belén Esteban y tal, veo que eres sincero y tal. No, lo siento, Belén, tu ropa no vale nada. Mi ropa es preciosa. No, Y yo por mi hija mato. tu Que lo ropa, sepa todo el mundo. tu ropa es de mercadillo, Belén Esteban. Lo siento. Es muy fuerte, lo sé, pero es de mercadillo y lo tienes que admitir ya. No es de mercadillo. No, No es de mercadillo. no, es verdad, es de los chinos, discúlpame, ¿eh? Los chinos tienen mucho valor. Increíble valor, increíble valor. Pregúntaselo a Rafa Mora, pregúntaselo. Que a Él Rafa que Mora va le a saber. gusta mucho el extranjero. ¿Tú qué vas a saber? Yo, la moda, está en Armani, Giorgio Armani, gran marca. No, Adidas. Por favor, todo el mundo sabe que la ropa que anuncia es la mejor. Es la mejor. Perdona, me he ido un poco. Este pavo es muy guapo. Bueno, perdón. Me estás descalificando, Se está caldeando el ambiente, así que vamos a tener que cortar porque además se acaba el tiempo de programa. Bueno, encantados de estar con vosotros una tarde más, volveremos pronto. Y bueno, nos han pedido el público que despidamos con una canción, ¿no? Venir todos a bailar, por favor. Vamos a despedir con El mar está fresquibilis. Hola, kebab. Bueno, 1, 2 y 3. El mar está fresquibilis, fresquibilis, fresquibilis. Y damos con justibilis, justibilis.